Capítulo 121. A la mañana siguiente. Sala de servicios de la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria. En el Antiguo Testamento, Dios también dijo que amaras a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una de las guías divinas que podemos encontrar en nuestras vidas. Mientras el pastor principal Bellaz daba el sermón, Frieden y Daniel, sentados en una silla de la sala de servicios, conversaban en voz baja. ¿Realmente piensa enfrentarse a esos descarados ingratos? Eran palabras de Frieden. Daniel, que soltó una risa vacía, asintió con la cabeza. Sí. Porque es importante apagar incluso el fuego más pequeño antes de que se propague. Sería demasiado tarde para arrepentirse cuando se convierta en un incendio forestal. Pero su plan es demasiado peligroso. Si se convierten en alborotadores. Alborotadores. Una fina sonrisa se dibujó en los labios de Daniel. Subteniente Frieden. No son alborotadores. Solo son un rebaño de ovejas guiadas por la incitación de un pastor. Por muchas ovejas que se reúnan, no pueden desgarrar a un lobo. Daniel mantenía un semblante tranquilo a pesar de saber que se acercaba una manifestación contra la guerra. Mientras observaba fijamente el perfil de Daniel, Frieden no pudo contener su curiosidad y preguntó. ¿Tiene algún plan? Si no tuviera un plan, no estaría sentado aquí. Daniel, que hizo una breve pausa, continuó. Escucha bien, Frieden. Lo que más temen las ovejas es la sangre del lobo. ¿Por qué no saben qué podría hacerles un lobo herido? ¿Se refiere a sangre? He colocado a uno de mis hombres entre los manifestantes. Cuando la protesta comience a volverse violenta, esa persona arrojará un ladrillo hacia mi cabeza. Gracias a Daniel, que mencionaba un hecho impactante como si nada, los labios de Frieden se entreabrieron ligeramente. Frieden miró nerviosamente a su alrededor y susurró a Daniel. ¿Un ladrillo? Podría resultar gravemente herido. No te preocupes. Es un ladrillo con una proporción reducida de arcilla y aumentada de arena. Además, como la temperatura de cocción fue baja, es un ladrillo falso que se rompe fácilmente. Teniente coronel. Aunque sea falso, no es seguro. Definitivamente saldrá herido. Eso espero. ¿Eso espera? Frieden, que no entendía, se quedó sin palabras. Daniel, que miró de reojo a Frieden, le transmitió unas palabras significativas. ¿No acabo de decirlo? Que lo que más temen las ovejas es la sangre del lobo. Mientras tanto, frente a la entrada de la gran iglesia de la llama sagrada de Gloria, cerca de 1000 personas sostenían pancartas y gritaban consignas. La gran iglesia de la llama sagrada de Gloria debe dejar de idolatrar a un belicista. No queremos guerra. Solo los asesinos quieren la guerra. Daniel Steiner, que niega la paz, debe dimitir. Diferentes voces resonaban hacia el cielo con un propósito común. Quienes niegan la paz son solo asesinos. Después de un tiempo, algunas personas lideraban la protesta y repetían consignas. Tal vez fue en respuesta a sus voces. La puerta de la iglesia se abrió y aparecieron Daniel Steiner y Frieden. Su figura, con los faldones del abrigo del uniforme militar ondeando mientras caminaba, resultaba opresiva de alguna manera. Sin embargo, como si no pudieran rendirse, los manifestantes alzaron nuevamente la voz. Es un belicista. Se acerca un asesino. Fuera ahora mismo. Los manifestantes excitados comenzaron a sacar y arrojar verduras y frutas podridas de las cestas que habían traído. Estaban haciendo la máxima resistencia posible sin causar daño físico al oponente. Sin embargo, era imposible que las frutas arrojadas al azar tocaran el cuerpo de Daniel. Daniel caminó lentamente entre la lluvia de frutas. ¡Toc! En medio de esto, un tomate golpeó su cuerpo, pero no pudo detener el avance de Daniel. Así, cuando Daniel se acercó a unos 10 pasos de los manifestantes, se detuvo. Aunque todavía se arrojaban frutas podridas, la frecuencia había disminuido notablemente. Al ver esto, Daniel levantó ambas manos con expresión preocupada. Manifestantes. No he venido aquí para pelear con ustedes. Solo quiero aclarar malentendidos y encontrar un punto de acuerdo a través del diálogo. Al diablo con el acuerdo. Un hombre de mediana edad que estaba al frente de los manifestantes dio un paso adelante. Mi hijo murió en la guerra. Mi hijo, que dijo que heredaría el negocio familiar cuando creciera, se convirtió en un cadáver en la guerra.
Como si estuvieran de acuerdo con el grito del hombre, se escucharon voces de apoyo de aquí y allá. Retrocede, demonio. Estás llevando a todos a la muerte. Comenzaron a arrojar frutas nuevamente. Ahora, como la distancia era más corta, más frutas golpeaban el cuerpo de Daniel. Mientras las frutas explotaban y desprendían un olor ácido, Daniel levantó las manos desesperadamente. Ciudadanos. Cálmense. No he venido a pelear con ustedes. En ese momento, un ladrillo voló desde entre la multitud de manifestantes. Daniel vio el ladrillo acercarse pero no lo esquivó. No había necesidad de evitarlo. Ser golpeado por el ladrillo era parte del guión. ¡Pam! El ladrillo, que trazó una curva en el aire, golpeó la frente de Daniel y pasó. ¡Uk! Cuando Daniel tambaleó momentáneamente, Frieden gritó. Frieden, que rápidamente apoyó a Daniel, miró a los manifestantes según lo acordado y sollozó. ¿Qué están haciendo? ¿Intentan matar al teniente coronel Daniel? Ante el grito de Frieden, los manifestantes solo se miraban entre sí, aterrorizados. Arrojar frutas podridas y arrojar ladrillos son problemas completamente diferentes. Todos sabían que en tiempos de guerra, el momento en que causas daño a un oficial imperial recibes un severo castigo. Causar daño a un simple oficial ya constituía un delito grave, pero ahora los manifestantes habían herido a Daniel Steiner, aclamado como héroe del imperio. ¿Quién? ¿Por qué un ladrillo? Gracias a esto, los manifestantes se desconfiaban entre sí en un ambiente tenso. Daniel, que había estado observando en silencio, levantó la mano y se tocó la frente golpeada por el ladrillo. Frunció el ceño al sentir dolor. Cuando bajó la mano después de exhalar suavemente, se vio su palma cubierta de sangre. Bien. Ahora los manifestantes no pueden escapar de la premisa de haber ejercido violencia contra un oficial imperial. Daniel, que pensó que había tomado completamente la iniciativa, apartó a Frieden y levantó la cabeza. Ciudadanos. A diferencia de hace un momento, ahora los ciudadanos escuchaban las palabras de Daniel casi por obligación. Ustedes dijeron que soy un belicista y alguien que niega la paz. Eso es mitad cierto y mitad falso. ¿Yo, negar la paz? La sangre fluía por su frente. Soy alguien que desea la paz más que nadie. Más que cualquiera que esté aquí. Cuando Daniel gritó, la tensión entre los manifestantes se intensificó. Daniel los observó uno por uno y frunció el ceño. Si la paz fuera simplemente la ausencia de guerra, entonces sí. Soy alguien que niega la paz. ¿Es eso lo que quieren? Daniel levantó la mano señalando hacia el este, donde estaban los países aliados. Les pregunté si quieren rendirse a esos países aliados y vivir como sus esclavos. Si esa es realmente su voluntad, me quitaré el uniforme y me retiraré de aquí. Como ustedes desean. Sin embargo, ninguno de los manifestantes pudo decirle a Daniel que se retirara. No solo estaban aterrorizados por la imagen de Daniel, que argumentaba apasionadamente mientras sangraba, sino que incluso aquellos que abogaban por el fin de la guerra fundamentalmente no querían convertirse en esclavos de los países aliados. Queridos ciudadanos. Daniel, que superficialmente había calmado su ira, bajó la voz como si estuviera afligido. La guerra es algo que hacemos para proteger los valores de paz que perseguimos. Si me llaman belicista por ir a la guerra para proteger la paz ideal, no presentaré objeciones. Daniel, que bajó la mano, continuó después de un breve silencio. Si criticarme puede hacerlos sentir mejor, les diré que lo hagan. Pero no deben engañarse a sí mismos abogando por una falsa paz. Algunos de los ciudadanos conmovidos por las palabras de Daniel bajaron la cabeza. Sin embargo, algunos solo tenían miedo, y las palabras de Daniel seguían sin gustarles. El hombre que estaba al frente habló en representación de ellos. ¿Falsa paz? Podría decir lo mismo a mi hijo que fue al campo de batalla y regresó como un cadáver. Daniel solo movió los ojos para mirar al hombre. Ante esa mirada afilada, el hombre sintió intimidación, pero no retiró sus palabras. Daniel lo observó fijamente y luego habló. Puedo decirlo. ¿Con qué base? ¿Sabe cuántas batallas he experimentado? El hombre cerró la boca. ¿Sabe qué me dijeron aquellos que estaban a punto de morir en el campo de batalla? Daniel caminó lentamente hacia el hombre. He visto la muerte de innumerables aliados. Algunos murieron desvaneciéndose en mis brazos.
¿Cree que sus últimas palabras fueron contra la guerra? Daniel se detuvo justo frente al hombre. Los soldados, justo antes de dar su último aliento, me dijeron a mí, su comandante, lo mismo. Que continuara esta guerra. Que hiciera posible que el imperio, victorioso sobre los países aliados, disfrutara de una paz eterna e inmortal. Yo. Su hijo probablemente no fue muy diferente. La boca del hombre estaba abierta, pero no pudo emitir palabras. Porque el hombre no conocía el último momento de su hijo. Si Daniel Steiner estaba yendo al campo de batalla cargando con las últimas voluntades de soldados como su hijo, insultar a Daniel Steiner equivalía a pisotear los deseos de su hijo. Con una pequeña revelación, el hombre, recordando el rostro de su hijo, bajó lentamente la cabeza. La humedad que se acumulaba gradualmente nublaba su visión. Lo siento. El hombre finalmente no pudo contenerse y cerró los ojos. Lo siento mucho. Cuando el hombre comenzó a sollozar, Daniel exhaló suavemente. Luego abrazó al hombre y le dio palmaditas en la espalda. Está bien. Lo entiendo perfectamente. Daniel, con los ojos cerrados al igual que el hombre, prestó atención a los sonidos circundantes. El sonido de los manifestantes soltando sus pancartas uno a uno. Los susurros de arrepentimiento por sus acciones de protesta. Las voces murmurantes envueltas en culpa. En medio de todo eso, a lo lejos se escucha el sonido del obturador de una cámara. Era el momento en que una obra de teatro, minuciosamente planeada, bajaba el telón con éxito. Capítulo 122. Después de persuadir a los manifestantes, Daniel sintió un mareo y se arrodilló sobre una rodilla. Fue porque momentáneamente perdió las fuerzas debido a la pérdida de sangre. Mientras la multitud observaba con preocupación, Frieden corrió rápidamente para apoyar a Daniel. Frieden, que realizó primeros auxilios mediante magia de curación, gritó a la multitud. Que alguien llame una ambulancia ahora mismo. Aunque Daniel insistió en que no estaba en un estado tan grave, Frieden, como oficial médico con conocimientos de medicina, no estuvo de acuerdo en absoluto. Frieden volvió a suplicar fervientemente a la multitud que llamaran una ambulancia, y algunos que asintieron con la cabeza llamaron a un hospital cercano. Gracias a esto, poco después llegó una ambulancia que llevó a Daniel y Frieden. Daniel, que llegó a salvo al hospital, recibió un diagnóstico detallado del personal médico, y el médico encargado del diagnóstico se sorprendió internamente. Esto se debió a que la herida que Daniel había sufrido estaba completamente curada gracias a la magia curativa de Frieden. Como la eficacia era muy diferente a la magia curativa común, el médico sacudió la cabeza y determinó que no era necesaria una cirugía. Sin embargo, recomendó que sería mejor que permaneciera hospitalizado por un tiempo para observar su condición, y Daniel lo aceptó, siendo temporalmente ingresado en el hospital. Así, ahora ha pasado un día. Teniente coronel Daniel. Frieden observaba en silencio a Daniel, quien dormía mientras ella estaba arrodillada junto a la cama del hospital. Al ver a Daniel con una venda alrededor de la frente, su corazón se hundía con sentimientos encontrados. Honestamente, no entiendo. No sé qué puede ganar con sobreexigirse así. Frieden, extendiendo cuidadosamente la mano, tomó la mano de Daniel. Pero creo que el teniente coronel Daniel no tomará una decisión equivocada. Seguramente estará lidiando con relaciones políticas complejas que alguien tonta como yo no puede entender. Los ojos de Frieden se entrecerraron ligeramente. Junto con ellos, sus antiguas pestañas también descendieron. Aunque no entiendo bien qué batalla está librando, me gustaría poder ayudar. Como cuando el teniente coronel Daniel me salvó cuando estaba a punto de derrumbarme. Frieden recordaba la conversación que había tenido con Daniel, entonces un simple subteniente, en la celda de la policía militar. En ese momento, estaba dispuesta a rendirme. Aunque lo negaba, en realidad lo sabía. Sabía que mi familia y mi clan me habían abandonado. Un padre normal no enviaría a su hija inocente al ejército. De ninguna manera podía llamarse amor por una hija. Aún así, Frieden no aceptó el hecho de que su familia y su clan la habían abandonado. Porque sentía que si lo aceptaba, se derrumbaría y nunca volvería a levantarse. Lamentablemente, en ese momento el estándar de vida de Frieden no era ella misma, sino su familia. Traté de ganarme el reconocimiento de mi padre, pero no funcionó. Ni siquiera pude completar el proceso de entrenamiento adecuadamente y fui encerrada en una celda.
Así que lloré mucho. Porque pensé que todo había terminado. Fue entonces cuando Daniel, que estaba sentado a su lado, frunció el ceño y le habló. Aunque su tono contenía irritación, Frieden sabía que su esencia era cálida. Daniel, que le dijo que no llorara, mantuvo una breve conversación con Frieden, y ella recibió un considerable consuelo de esa conversación. Me dijo que mi determinación era noble. No sé por qué me alegró tanto, a pesar de haber sido empujada al ejército por presión familiar. Tal vez. Quizás fue porque recibió un elogio sincero por primera vez en su vida. Para Frieden, cuyas acciones eran negadas solo por tener magia negra, el elogio sincero de Daniel era algo especial. Con una tímida sonrisa, como si estuviera avergonzada, Frieden llevó la mano de Daniel a su mejilla, haciéndola acariciar su rostro. No sabes lo feliz que estuve cuando salí en apoyo operativo con el teniente coronel Daniel más tarde. Lo mejor fue que el teniente coronel Daniel no tenía ningún prejuicio hacia mi magia. No solo no tenía prejuicios, sino que Daniel le dijo a Frieden que su magia era excelente. Porque la magia negra, que no dejaba pasar ni un rayo de luz, tenía en sí misma el efecto de ocultación plateada. Además, esta vez Daniel le había dicho a Belaf que Frieden era una subordinada dedicada y capaz. Para Frieden, que había vivido aislada no solo de su familia sino del mundo, la existencia de Daniel, que la afirmaba, era como un rayo de luz que descendía del cielo. Por eso no podía evitar quererlo. Era un destino inevitable enamorarse. Frieden, disfrutando del calor de Daniel que sentía a través de su mejilla, cerró suavemente los ojos. En el futuro, yo seguiré al teniente coronel Daniel. Justo cuando estaba a punto de hacer una confesión no confesada, la puerta de la habitación se abrió con un ruido. Al abrir los ojos para ver quién era, había un hombre con abrigo gabardina que llevaba un sombrero fedora en la cabeza. El hombre se quedó paralizado por un momento, como si estuviera desconcertado por la escena que tenía delante, y luego entró quitándose el fedora. Siento haber interrumpido su tiempo juntos. Soy Blum, editor en jefe del periódico Melbarton. He venido a ver al teniente coronel Daniel porque tengo algo urgente que decirle. ¿Una persona del periódico? Aunque no entendía bien por qué había venido, Frieden, que pensó que no era el momento, se levantó. El teniente coronel está durmiendo ahora. Aunque su asunto sea urgente, sería mejor que visitara después de que el teniente coronel haya descansado. Mientras Frieden hablaba, la mano de Daniel, que estaba acostado en la cama del hospital, tembló. Había reaccionado al ruido a su alrededor. Daniel, que abrió lentamente los ojos, miró alternativamente a Frieden y a Blum en la habitación del hospital y frunció el ceño. ¿Qué sucede? Ante la pregunta sobre por qué habían venido tan temprano en la mañana, Blum respondió primero. Teniente coronel Daniel. He venido a verlo porque tengo algo urgente que decirle sobre el incidente de ayer. Había venido para que supervisara antes de que otros periódicos lo informaran más rápido. Daniel, que entendió, exhaló suavemente y se incorporó. Frieden. Tengo algo que hablar con esta persona, así que por favor sal. Entendido. Frieden, que respondió sin objeciones, salió de la habitación del hospital. Cuando los pasos de Frieden, que cerró la puerta, se alejaron, Blum abrió su maletín. De él sacó varias fotografías impresas y se las entregó a Daniel. Estas son algunas de las mejores fotos tomadas ayer. Por favor mírelas y dígame cuál debería ir en la primera plana. Daniel, que asintió con la cabeza, recibió las fotos. La primera mostraba a Daniel enfrentando a los manifestantes. La segunda capturaba a Daniel gritando a los manifestantes mientras sangraba por la frente. Al verla, Daniel tragó saliva discretamente. ¿Realmente me veía así? Era demasiado intimidante. ¿Da miedo? Daniel, que tosió, examinó la siguiente fotografía. Esta vez mostraba a Daniel abrazando y consolando a un hombre de la manifestación. Aunque seguía sangrando por la frente, se enfatizaba una imagen humana. Muestra la violencia de los manifestantes y a la vez mi compasión escenificada en una sola imagen. Pensando que esta era la adecuada, Daniel chasqueó los dedos. Ponga esta foto en la primera plana del periódico. Entendido. Entonces, ¿está bien un titular como el teniente coronel Daniel Steiner muestra compasión incluso ante la violencia de los manifestantes? Daniel, que pensó por un momento, le devolvió la foto a Blum. Cámbielo.
Debe enfatizar que fueron manifestantes contra la guerra quienes ejercieron violencia. Además, la palabra compasión tiene una estructura de arriba hacia abajo. Podría provocar reacciones negativas. Entonces, ¿cómo? Manifestantes contra la guerra se convierten en alborotadores, pero el teniente coronel Daniel Steiner los consideró sería mejor. Blum, que asintió con la cabeza, recibió la foto, y Daniel continuó. En los artículos de seguimiento, siga mencionando la violencia de los manifestantes contra la guerra. Debe inculcar en los ciudadanos la impresión de que las personas que protestan contra la guerra son alborotadores. Así, Daniel, que miró a Blum, entrecerró los ojos afiladamente. No volverán a realizar protestas tan insignificantes. Blum, que salió del hospital, sacó un pañuelo y se limpió el sudor de la frente. Hablar con esa persona me sofoca extrañamente. No sabía si era su imaginación, pero cada palabra parecía contener intimidación, lo que dificultaba hablar con él. Después de limpiarse el sudor y guardar el pañuelo, Blum miró a su alrededor y encontró a Tom. Él era miembro fundador del periódico Melbarton y también la persona que Daniel Steiner había plantado entre los manifestantes en esta ocasión. Como su misión había terminado, estaba esperando frente al hospital para unirse y regresar a la isla. Tom. Cuando Blum lo llamó, Tom giró la cabeza. Pero se notaba claramente que estaba nervioso por algo. Blum, que encontró esto curioso, se acercó y le habló. ¿Por qué estás temblando así? Es que, la tarea que me asignó el teniente coronel Daniel. Si te refieres a la misión, la cumpliste bien. ¿Por qué actúas así? Tom negó con la cabeza como si no fuera así. No fui yo quien lo arrojó. Gracias a esto, una de las cejas de Blum se crispó. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no fuiste tú quien lo arrojó? Es exactamente lo que dije. Justo cuando iba a arrojarlo, otro tipo recogió un ladrillo y lo lanzó. Recordé su descripción e inmediatamente lo denuncié a la policía, pero... ¿Lo atraparon? Tom asintió con la cabeza. Sí. Creo que lo atraparon infraganti y está detenido en la celda de la estación de policía. Como era una buena noticia en medio de lo que estaba escuchando, Blum suspiró. No es malo que hayan atrapado al culpable. Si el culpable es alguien que ha estado activo en las manifestaciones durante mucho tiempo, el periódico Imperial no podrá decir que fue un montaje de Daniel Steiner. El hecho de que el culpable fuera atrapado infraganti era una buena noticia. A pesar de todo, no podía creer que realmente hubiera alguien que arrojara un ladrillo. Me pareció extraño que el teniente coronel Daniel sangrara tanto. Ahora que lo pensaba, si fuera un ladrillo falso, debería haberse destrozado al impactar, pero ni siquiera se rompió. ¿Era un ladrillo real? Fue una suerte divina que le rozara la cabeza. Según la opinión del médico, no habría ninguna anormalidad en su cuerpo. En fin, eso es eso. Blum miró fijamente a Tom. Dile la verdad al teniente coronel Daniel ahora mismo. Por pequeña que sea la mentira, no sabemos qué nos pasará si se descubre que engañamos al teniente coronel Daniel. Tienes razón, ¿verdad? ¿Entendido? Justo cuando Tom, que estuvo de acuerdo con las palabras de Blum, estaba a punto de entrar al hospital. Espera. Espera un momento, Tom. Blum, que detuvo a Tom, se sumió en sus pensamientos por un momento. Sintiendo que algo estaba extraño, Blum habló en voz baja. Tom. ¿No acordamos convertirnos en un medio servil que publicaría mentiras para el teniente coronel Daniel? ¿Verdad? Esa noche lloraste diciendo que habías hecho un pacto con el diablo. Pero, ¿hemos mentido alguna vez? El reporte de que el barón Embliem estaba relacionado con Kembell del Partido de la Sociedad Libre era cierto. Aunque Daniel lo negó para usarlo políticamente, el periódico Melbarton nunca había mentido. Incluso en este incidente de la manifestación, como se identificó que quien arrojó el ladrillo era miembro de los manifestantes, tampoco era mentira que habían ejercido violencia. Blum, que recapituló todo esto, habló con cierta perplejidad. Solo estamos diciendo la verdad. El silencio se instaló entre los dos. Tom, que parpadeaba aturdido, abrió lentamente la boca. Ahora que lo pienso. No era una afirmación incorrecta. Capítulo 123. Daniel, que había pasado un día más en el hospital, completó los trámites de alta y salió. Mientras respiraba profundamente bajo la luz del sol que se derramaba, Daniel levantó lentamente la mano y se tocó la frente.
Era el lugar donde le había golpeado el ladrillo hace 2 días. Dijeron que era real. Después de despedir a Bollmayer, Daniel estaba a punto de descansar en su habitación del hospital cuando recibió a un visitante inesperado. Tom, a quien nadie había llamado, irrumpió en la habitación y de repente se arrodilló gritando que lo sentía. Sin entender de qué hablaba, Daniel le pidió que explicara la situación, y Tom le reveló que antes de que yo lanzara el ladrillo, otro tipo ya había lanzado uno. Es decir, Daniel no había sido golpeado por un ladrillo falso, sino por uno real. Con razón sangraba tanto y dolía de forma extraña. Por suerte, el ladrillo solo le rozó la frente al pasar. Si lo hubiera golpeado de frente, quizás ni siquiera estaría de pie ahora. Es absurdo. Pensándolo racionalmente, no debería haber habido nadie que ejerciera violencia entre los manifestantes. La mayoría de los manifestantes probablemente actuaban bajo las órdenes de los grupos aristocráticos, y si hubieran ejercido violencia contra Daniel Steiner, prácticamente su oponente político, en un lugar público, se habrían encontrado en una situación desfavorable. Incluso si el ladrillo hubiera causado una herida grave a Daniel dejándolo en coma, no habrían podido escapar de la ira de Sylvia. Sylvia habría utilizado a sus militares con el pretexto de investigar a los responsables de los manifestantes que atacaron a Daniel Steiner, héroe de guerra, para lograr una centralización más sólida del poder. Y aún así, es desconcertante que hubiera alguien que reaccionara emocionalmente y lanzara un ladrillo. Sin embargo, desde la perspectiva de Daniel, no era algo malo. Había escuchado que quien lanzó el ladrillo fue capturado infraganti. Según el informe, era un miembro de alto rango que no solo había organizado a los manifestantes, sino que también los lideraba activamente, lo que en realidad complacía a Daniel. Como una persona interna y confiable ejerció violencia, los nobles no podrán refutarlo. Normalmente habrían respondido con algo como la farsa de Daniel Steiner ha ido demasiado lejos, pero desde el momento en que un miembro interno fue arrestado infraganti, no tuvieron más remedio que mantener la boca cerrada. Si la mayor editorial de periódicos del imperio se mantiene callada, esto sembraría la duda en la mente de los ciudadanos de que el Imperial Daily podría estar recibiendo patrocinio de los nobles para escribir artículos sesgados. No importaba mucho si informaban sobre el incidente de manera pasiva para no tener una imagen de periódico parcial. Eso sería equivalente a que ellos mismos reconocieran la violencia de las manifestaciones contra la guerra. Es como perder permanentemente un medio para atacarme. En cualquier caso, Daniel estaba satisfecho internamente, pensando que era beneficioso para él. Vaya. Teniente coronel Daniel. Al escuchar una voz familiar y girar la cabeza, vio a Bellab vestido con una túnica de pastor. A su lado estaba Frian. Bellab, que se había acercado, exclamó dramáticamente. Me preocupé muchísimo cuando me dijeron que estaba herido, pero me alegra ver que está bien. ¿Tiene alguna molestia? Si necesita algo, puedo proporcionárselo todo, así que no dude en pedirlo. Aunque Bellap hablaba con un tono preocupado, sus verdaderas intenciones eran evidentes. Estaba tratando de establecer una conexión con Daniel, quien podría convertirse en el nuevo hombre de poder del imperio. Era un comportamiento realmente oportunista, pero como Daniel no esperaba mucho de Bellap, simplemente reaccionó con indiferencia. No necesito nada en este momento. Voy a subir directamente a la capital. ¿Qué? ¿Podría descansar un poco más? Queda menos de una semana para la coronación. Debo informar los resultados de la inspección a la familia imperial antes de la coronación, así que no puedo permitirme el lujo de perder el tiempo aquí. ¿No puede perder el tiempo? ¿Es algo que puede decir alguien que recibió un ladrillazo en la cabeza hace apenas 2 días? Bellap, exhalando un suspiro de frustración, miró a Daniel como si estuviera viendo a un superhombre más allá de lo humano. Incómodo por esa mirada, Daniel tosió ligeramente y se volvió hacia Frian. Frian. Tú me curaste. Con todo el alboroto, no pude agradecerte. Está bien. Creo que acabo de recibir mi recompensa con lo que acaba de decir. Frian, quien respondió amablemente, se sentía extrañamente diferente en algún sentido. Si solo la viera así, parecería una mujer bastante normal. Daniel, pensando que habría sido bueno si ella no estuviera imbuida de ideologías extrañas, sacudió la cabeza. En esta época, era común encontrar soldados influenciados por el nacionalismo. Aunque Frian era un caso bastante severo, no había necesidad de sermonear a alguien que lo había ayudado frente a él.
Parece que tengo un buen subordinado. Tu magia curativa tiene un efecto que sorprendería incluso a los médicos, así que sigue puliendo tus habilidades en el futuro. La razón por la que Frian llegaría a ser conocida como la Santa del Imperio en el futuro fue precisamente por esta capacidad de curación. A diferencia de la magia curativa común, que solo proporcionaba efectos de primeros auxilios, Frian podía realizar el milagro de sanar completamente las heridas. Hasta ahora, como nunca había sido herido, no había tenido la oportunidad de verificar las habilidades de Frian, pero al ver cómo hizo que su frente rasgada por el ladrillo sanara en poco tiempo, pensó que ella realmente merecía el título de santa. Si el teniente coronel Daniel lo dice así, aparentemente complacida por el elogio, Frian mostró una sonrisa tenue. Me comprometeré a investigar la magia curativa en todo momento fuera del horario de trabajo. No, no quise decir que tengas que llegar a ese extremo. Permítame hacerlo. Quiero ser útil para el teniente coronel Daniel. Parece que dije algo indebido. Mientras Daniel, con expresión incómoda, dudaba en responder, Bellap intervino. Teniente coronel Daniel. ¿Puedo decir algo? Daniel, pensando que era una buena oportunidad, asintió con la cabeza, y Bellap continuó. Ahora nuestra gran catedral de la llama gloriosa y el teniente coronel Daniel estamos en el mismo barco, ¿no es así? En ese sentido, si pudiera compartir con nosotros su objetivo, creo que podríamos ser de gran ayuda. Daniel se sumió momentáneamente en sus pensamientos. Objetivo. Aunque no deseaba muchas de las cosas que habían sucedido y se había visto envuelto en la tormenta de la historia mientras luchaba por sobrevivir, su objetivo en sí no había cambiado mucho. La brisa que sopla bajo el cielo despejado es refrescante. Con los ojos cerrados, Daniel saboreó por un momento la sensación del viento tocando su piel y dispersándose, luego movió sus labios. Paz. Daniel, abriendo los ojos lentamente, miró a Bellap con una leve sonrisa. Mi objetivo es vivir una vida cotidiana en una paz verdaderamente idílica y casi aburrida. Gracias a esto, Bellap no pudo más que sonreír torpemente. Y ya veo. Porque las palabras de Daniel sobre desear la paz le sonaban completamente falsas. Si no quiere decírmelo, simplemente podría decir que no quiere decírmelo. Aunque Daniel lo dijo sinceramente, Bellap no podía creer de ninguna manera que Daniel, quien había liderado numerosas batallas hacia la victoria, además de su discurso de guerra total y maquinaciones políticas, deseara la paz. Esa noche. En la mansión del barón Endliem. Maldición. ¿Por qué nadie me cree? Endliem abrió la puerta de la mansión irritado. Mientras se quitaba el abrigo para entregárselo a un sirviente, Endliem notó algo extraño. El sirviente que debería haberse acercado diciendo ha trabajado duro no estaba a la vista. Además, ni siquiera habían encendido las luces del pasillo de la mansión. Examinando la oscura mansión, Endliem, en lugar de cometer la estupidez de llamar al sirviente por su nombre, movió sus pasos lentamente. Alguien ha entrado en mi mansión. Sin embargo, no había signos de que los sirvientes hubieran sido afectados por algún intruso. Eso significaba que quien había entrado en la mansión era alguien conocido por los sirvientes. ¿Usaron mi nombre para hacer que todos se fueran? ¿Por qué? Sintiendo un desagrado inexplicable, Endlien subió las escaleras de la mansión. El crujido de las viejas escaleras sonaba hoy particularmente inquietante. Con el abrigo colgado del brazo, Endlien caminó por el pasillo, llegó a su habitación y agarró el pomo para abrirla. A través de la rendija de la puerta, vio a un hombre sentado frente al escritorio leyendo un periódico. Era Platt, quien trabajaba como su informante. Aliviado, Endliem abrió la puerta y entró. Eras tú. Si teníamos algo importante que discutir, deberías haber avisado con antelación. Platt no respondió y continuó leyendo el periódico. Aunque Endliem encontró esto extraño, como era común que el tipo se comportara de manera descortés a veces, decidió no mencionarlo. Entonces, ¿qué te trae hoy? Después de colgar su abrigo en la silla del escritorio, Endliem estaba a punto de sentarse cuando se detuvo. Sobre el escritorio había un papel con una nota de suicidio. Y era una nota de suicidio que imitaba la letra del propio Endliem. Después de ver la pistola colocada junto a la nota, Endliem abrió los ojos de par en par y miró a Platt. ¿Qué diablos es esto? Platt respondió mientras pasaba una página del periódico. Es exactamente lo que parece. Suicídese.
Debido a las impactantes palabras que Platt pronunció tan casualmente, la mente de Endlien se paralizó. Como si tuviera consideración por Endlien, Platt añadió una explicación adicional. El duque lo ha señalado como traidor, barón Endlien. Así que debe asumir la responsabilidad. ¿Traidor? ¿Yo? ¿Qué clase de calumnia absurda es esta? ¿Calumnia, dice? Platt soltó una risa baja. ¿Cómo puede considerarse una simple calumnia cuando Daniel Steiner sale en su defensa? Ese bastardo solo está tratando de aislarme. El duque también intentó interpretarlo así. Trató de considerar al barón Endlien de la manera más favorable posible. Pero, verá. Platt dobló el periódico y lo arrojó sobre el escritorio. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con el periódico? Endlien bajó la cabeza y pudo ver el titular en la primera plana del periódico. Manifestantes contra la guerra se convierten en violentos, pero el teniente coronel Daniel Steiner los trata con consideración. Debajo del titular había una foto de Daniel Steiner, sangrando por la frente, abrazando y consolando a alguien que parecía ser un manifestante. Mientras Endlien miraba aturdido el artículo, Platt habló. Los manifestantes estaban bajo la responsabilidad del barón Endlien. ¿Estoy en lo correcto? No era una afirmación incorrecta. Después de todo, era el barón Endlien quien había estado apoyando financieramente a los manifestantes en secreto. Pero ocurrió violencia en esa manifestación. Y dirigida contra Daniel Steiner, ni más ni menos. Su respiración se volvió temblorosa. Endlien trató de recuperar la compostura lo mejor posible y levantó la cabeza. ¿Y qué? Si esto también es parte del plan de Daniel Steiner, barón. Ya basta. Platt, interrumpiendo a Endlien, suspiró. La persona que lanzó el ladrillo fue capturada infraganti. Al investigar su identidad, resultó ser un oficial que había estado activo en las manifestaciones desde hace mucho tiempo. Tanto el duque como otras personas de alto rango están cuestionando si esto no fue algo orquestado por el barón Endlien en connivencia con Daniel Steiner. Platt se rascó la cabeza como si lamentara la situación. Gracias a esto, el duque está indignado porque ya no puede atacar a Daniel Steiner a través de las manifestaciones contra la guerra. Todo terminó desde el momento en que un oficial de los manifestantes fue capturado infraganti. Espera. Mi palabra. Incluso si Daniel Steiner sobornó al oficial de los manifestantes, no puede escapar de la ira del duque. Eso solo significaría que usted realizó la tarea que se le asignó de manera negligente. Después de transmitir su mensaje, Platt se levantó de la silla y se ajustó la ropa. Le daré tiempo suficiente. Esperaré al otro lado de la puerta, así que si hay algo que quiera corregir en la nota de suicidio, hágamelo saber. Dicho esto, Platt inclinó la cabeza y se dio la vuelta para salir. Solo después de escuchar la puerta cerrarse, Endlien exhaló un suspiro de desesperación. Ah. Sus pupilas temblorosas capturaron la foto de Daniel Steiner en la primera plana del periódico. Después de capturar a Campbell, Daniel Steiner había usado los medios para aislar políticamente a Endlien. Hizo que otros nobles sospecharan de Endlien y se mantuvieran alejados de él. Antes de que pudiera disipar esas sospechas, esta vez bajó al sur, chocó con los manifestantes y provocó violencia. Y además, sobornando a un oficial de los manifestantes. No se sabe exactamente cómo sobornó a esa persona. Pero Daniel Steiner lo logró, y como resultado, Endlien perdió toda confianza. Ah. Endlien, sin fuerzas en el cuerpo, se tambaleó. Este hombre, que sonreía con la sonrisa más benévola en el periódico, estaba empujando a alguien con quien nunca había tenido contacto directo hacia la muerte, utilizando artimañas diabólicas. Sumido en una desesperación interminable, Endlien finalmente se desplomó en su asiento. En medio de una mente teñida de derrota, Endlien sollozó silenciosamente con los dientes apretados. Aunque fue el duque quien me ordenó morir, maldecía el hecho de que quien lo había llevado a la muerte no era otro que Daniel Steiner. Capítulo 124. Varios días después, en el cuartel general del Estado Mayor. La oficina personal de Daniel Steiner. Luke, quien como siempre estaba organizando documentos en lugar de Daniel, aguzó los oídos. Esto se debía a que desde el pasillo se escuchaban pasos familiares. Al darse cuenta de que el dueño de esos pasos era Daniel Steiner, Luke se levantó de su silla de un impulso. Su cuerpo reaccionó automáticamente por la alegría de que Daniel regresara.
Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta y salir a recibirlo, Lucky se detuvo ante un pensamiento repentino. Así parecería. ¿No sería esto igual que un perro esperando a su dueño? Lucky, quien se consideraba patética, estaba suspirando suavemente cuando... ¡Criic! La puerta de la oficina se abrió y entró Daniel caminando. Aunque estaba preocupada porque le habían dicho que le habían golpeado la frente con un ladrillo, su apariencia no era diferente a la habitual. No, de alguna manera parecía estar de mejor humor que de costumbre. Oh, si no es nuestra hermosa ayudante. ¿Has estado cuidando bien de la oficina durante mi ausencia? Lucky sintió un escalofrío ante las palabras que Daniel le dirigió con una sonrisa. ¿Nuestra hermosa ayudante? No solo era una expresión que no usaba normalmente, sino que también su tono contenía una cucharada de alegría. ¿Se habrá golpeado la cabeza? Había oído hablar de ello. Aunque no era común, se dice que la personalidad de las personas que sufren un gran impacto en el cerebro puede cambiar. A pesar de que Lucky lo miraba con ojos sospechosos, Daniel simplemente tarareaba una canción. Y con razón, las cosas estaban saliendo mejor de lo esperado. No hay nadie que no sepa que me golpearon con un ladrillo los manifestantes contra la guerra. No estaba seguro si era gracias a que la editorial de Melbarton había hecho un buen trabajo o si era porque el contenido del artículo era sensacionalista, pero la noticia se había difundido ampliamente en la capital. Incluso el Imperial Daily había comenzado a informar sobre la noticia, lo que lo decía todo. ¿Eso significa? Era equivalente a que el Imperial Daily se había rendido. Que el Imperial Daily se rinda significa que los nobles han entrado en un estado de tregua. En términos coloquiales, era muy probable que hubieran llegado a un estado de este tipo juega muy sucio. Así que está claro que no podrán atacarme por un tiempo. En resumen, se había producido un estado de tregua temporal, lo que era motivo de alegría para Daniel, cuya máxima prioridad en la vida era la autopreservación. Además, estaba previsto un ascenso después de la coronación. Por supuesto, el ascenso en sí no era algo bueno. Daniel estaba interesado en el cambio de puesto que ocurriría después del ascenso. Después de todo, alguien con el rango de coronel no podía seguir actuando como un simple miembro del Estado Mayor de Operaciones. Los superiores me nombrarán jefe del Departamento del Estado Mayor de Operaciones. Con los méritos que había acumulado hasta ahora, podría ocupar el lugar de Ernst sin dificultad. Si eso sucediera, Ernst sería relegado a algún puesto poco importante, pero considerando sus frecuentes quejas sobre la excesiva carga de trabajo, era posible que lo aceptara de buena manera. De hecho, el jefe ha presentado varias solicitudes de cambio de puesto a los superiores. Gracias a eso, podría recibir el relevo sin ningún antagonismo entre ellos. Si me convierto en jefe del Departamento del Estado Mayor de Operaciones, con un aumento en la autorización de acceso a información confidencial, podría emerger como una figura central del imperio. Si eso sucediera, ni siquiera una coalición de nobles podría extender fácilmente sus garras hacia él. Esto significaba que Daniel estaba un paso más cerca de la paz idílica que deseaba. Además, el puesto de jefe del Departamento del Estado Mayor de Operaciones era un trabajo administrativo en la retaguardia. Un puesto seguro, lejos del frente donde rugían las llamas de la guerra. Aunque hasta ahora he salido en apoyo de operaciones por necesidad. Ahora que había establecido cierta base dentro del imperio, no había absolutamente ninguna razón para arriesgarse yendo al campo de batalla. En términos metafóricos, había construido cuidadosamente una torre y ahora solo tenía que mudarse a ella. Por supuesto, todavía tendría que resolver varios problemas y los nobles, como visitantes no invitados, seguirían interfiriendo en todo, pero por ahora no era algo que necesitara preocuparle demasiado. Después de todo, Daniel acababa de obtener una gran victoria en la batalla de la opinión pública contra los nobles. Por estas razones, Daniel, de buen humor, dejó su maletín de documentos y se sentó en su escritorio. Sintiendo la calidez del sol que se derramaba desde detrás, Daniel sonrió con frescura. Ayudante. Has trabajado duro durante este tiempo. Si me convierto en jefe del Departamento del Estado Mayor de Operaciones, el personal del departamento compartirá el trabajo que tienes que hacer, así que no tendrás que hacer horas extras con frecuencia. Jefe del Departamento del Estado Mayor de Operaciones, dice. Sí. Su Alteza la Princesa Imperial dijo que me ascendería el día de la coronación, así que ese puesto es prácticamente seguro.
Si lo deseas, puedes llamarme cómodamente jefe. Mientras miraba a Daniel, quien sonreía con benevolencia, una de las cejas de Lucky se crispó. ¡Qué molesto! La imagen de Daniel, lleno de orgullo, resultaba inexplicablemente irritante para Lucky. Mientras tanto, en la oficina del jefe del Estado Mayor General. Reunión de personal para oficiales superiores. Parece que todos estamos reunidos, así que comenzaremos. El jefe del Estado Mayor General, Armand Betherium, quien llevaba un parche en un ojo, miró a todos los presentes en la mesa de conferencias. No solo estaban presentes los principales miembros del Estado Mayor, sino también el director de personal. Entre ellos, Cedric, el subjefe del Estado Mayor de Operaciones, mostraba una presencia peculiar. Armand, después de dirigir una última mirada a Cedric, tomó los documentos colocados sobre la mesa y dijo: Como saben, Su Alteza la Princesa Imperial desea ascender al Teniente Coronel Daniel Steiner a coronel el día de la coronación. En relación a esto, ¿hay alguna razón para descalificar el ascenso especial de Daniel Steiner? A esta pregunta formal, el director de personal respondió: No hay ninguna. No solo ha cumplido exitosamente sus misiones cada vez que ha salido en apoyo de operaciones, sino que también ha logrado un gran éxito al capturar como prisionero al príncipe heredero del reino de Belmore. Sin limitarse a eso, ha detenido a colaboradores que acechaban en el imperio, lo que lo convierte en un oficial verdaderamente ejemplar. El subjefe del Estado Mayor General, que escuchaba las palabras del director de personal, añadió: Aunque es algo preocupante que el teniente coronel Daniel Steiner haya mostrado recientemente un comportamiento político, considerando que su intención es por el bien del imperio, creo que es un nivel totalmente tolerable. Armand, asintiendo solemnemente, dejó los documentos. Entonces, ahora debemos discutir sobre su puesto. No podemos dejar que Daniel Steiner siga actuando como miembro del Estado Mayor de Operaciones después de recibir el rango de coronel. En mi opinión, Armand, golpeando ligeramente la mesa, continuó: Creo que sería bueno ascender a Daniel Steiner a jefe del Departamento del Estado Mayor de Operaciones. El actual jefe, Ernst, también ha expresado su deseo de cambiar de puesto. ¿Se ha revisado esto? Era una pregunta dirigida al director de personal. El director de personal adoptó una expresión algo incómoda y habló con cautela. Excelencia, el coronel Ernst es un talento indispensable para el Estado Mayor. Además, aunque Daniel Steiner es un talento excepcional, dado que no tiene mucha experiencia trabajando en la oficina del Estado Mayor, hay opiniones divididas sobre si es adecuado para el puesto de jefe del Departamento del Estado Mayor de Operaciones. Un miembro del Estado Mayor de Operaciones es alguien que desempeña un papel práctico en el apoyo a la elaboración y ejecución de planes operativos. En comparación, el jefe del Departamento del Estado Mayor de Operaciones debe dirigir los planes operativos generales del departamento y juzgar orgánicamente la corrección de dichas operaciones. Inevitablemente, era un puesto que requería una larga experiencia. El director de personal no podía evitar preocuparse por si realmente era deseable colocar a Daniel Steiner en esa posición. Cedric, comprendiendo la posición del director de personal, tomó la palabra. Excelencia. Estoy de acuerdo con lo que dice el director de personal. Creo que es correcto que el coronel Ernst continúe desempeñándose como jefe del Departamento del Estado Mayor de Operaciones por el bien del imperio. Además, después de una breve pausa, Cedric dijo: Daniel Steiner no querrá el puesto de jefe del Departamento del Estado Mayor de Operaciones. ¿No querrá el puesto de jefe del Departamento del Estado Mayor de Operaciones? Armand, intrigado, miró a Cedric. Explícate un poco más. Sí. Anteriormente, Daniel Steiner me dijo: No puedo vivir una vida cómoda en la capital solo por ser un héroe de guerra. También añadió: Si realmente se preocupa por el imperio, debe destacar en el campo de batalla mientras es joven. Esta era una mentira que Daniel había inventado improvisadamente durante el banquete de Navidad para evitar el control del emperador y crear una excusa para abandonar la capital. El problema era que ni Cedric ni el jefe del Estado Mayor General, Armand, lo consideraban una mentira. El teniente coronel Daniel Steiner es un oficial cuyo patriotismo está más allá de toda comparación. No es posible que desee realizar cómodamente trabajo de oficina en la capital. Además, los miembros del Estado Mayor aquí presentes saben qué tipo de logros ha mostrado Daniel Steiner en el campo de batalla. Daniel Steiner había realizado con éxito operaciones que nadie más creía posibles.
Y no lo había hecho una vez, sino varias veces, por lo que era justo decir que nadie dudaba de su capacidad. En relación a esto, incluso había surgido una broma entre los miembros del Estado Mayor. Si hay una operación que parece imposible, dásela a Daniel Steiner. Por lo tanto, si es posible, creo que sería correcto cambiar el puesto según los deseos del teniente coronel Daniel Steiner. El imperio necesita ahora más que nunca comandantes de frente capaces. Como no era una afirmación incorrecta, Arman asintió. Entonces, ¿tienes alguna idea sobre dónde deberíamos asignar a Daniel Steiner? Sí. Después de pensarlo detenidamente, me pregunto si no sería adecuado colocar a Daniel Steiner como jefe de Estado Mayor de la 7 División, que opera bajo el control directo del Estado Mayor General. Jefe de Estado Mayor de División. ¿Qué piensa el director de personal sobre esto? El director de personal pareció sumirse en sus pensamientos por un momento, luego respondió positivamente. El actual jefe de Estado Mayor de la 7 División está a punto de retirarse, por lo que el traspaso de responsabilidades podría realizarse de inmediato. Entonces está decidido. Si había un oficial capaz que deseaba destacar en el campo de batalla, era apropiado concederle ese deseo. A partir de este momento, yo, Arman Betherium, jefe del Estado Mayor General, aprobaré el ascenso especial de Daniel Steiner, y el puesto que cambiará con el ascenso será el de jefe de Estado Mayor de la 7 División bajo control directo del Estado Mayor General. Después de confirmar que no había objeciones, Arman se volvió hacia el subjefe. El subjefe deberá resumir esta reunión e informar a Su Alteza la Princesa Imperial. Sí. Entendido. Después de que el subjefe respondiera, Arman agitó la mano. Era un gesto que indicaba que la reunión había terminado y que todos debían volver a sus tareas. En respuesta, se escuchó el sonido de sillas moviéndose por todas partes mientras los miembros del Estado Mayor se levantaban. Justo cuando Segrid también se levantó para salir de la oficina del jefe del Estado Mayor General, subjefe del Estado Mayor de Operaciones. Segrid dirigió su mirada hacia Arman, quien lo había llamado. La razón por la que Arman había detenido a Segrick era porque tenía una pregunta para él, conocido por su precisión a la hora de juzgar a las personas. Arman habló lo suficientemente bajo para que otros no pudieran escuchar. Parece que has visto potencial en Daniel Steiner. ¿Qué has visto? Una victoria decisiva, señor. ¿Puedes estar seguro? No puedo estar seguro. Podría convertirse en el soldado más grande de la historia, pero... Después de un breve silencio, Segrick añadió. También podría convertirse en el político más peligroso de la historia. Capítulo 125. Sótano de la fábrica textil. Sucursal de valentía de los países aliados. Así que al final, lejos de golpear a Daniel Steiner, en realidad elevamos su estatus. El director de la sucursal, Theobald, habló con disgusto mientras estaba sentado en la silla de su oficina. El informante Platt inclinó la cabeza ante esto. Si vemos el resultado, así es. Theobald exhaló un profundo suspiro ante la respuesta de Platt. Había aportado su fuerza creyendo que los nobles tendrían éxito en aislar políticamente a Daniel Steiner, pero el resultado había sido lamentable. Más que lamentable, la situación era preocupante, ya que se había formado una opinión pública favorable a Daniel Steiner. Si las cosas siguen así, como temía el conde Calledra, Daniel Steiner podría apoderarse del imperio. Ahora que el emperador Bertam, el rival más difícil, había dejado el gobierno por su avanzada edad, la mayor variable para los países aliados no era Selvia, la futura emperatriz, sino Daniel Steiner. Después de todo, desde los asuntos del reino de Elcresia hasta ahora, Daniel Steiner había estado interfiriendo constantemente en los planes de los países aliados. Debemos eliminarlo antes de que obtenga más poder del que tiene ahora. Si no lo hacían, no podrían estimar qué daño podría infligir Daniel Steiner a los países aliados. Solo viendo cómo había utilizado el ataque de los nobles a su favor, Daniel Steiner era un individuo más meticuloso y poco convencional de lo que se pensaba. A estas alturas, entendía completamente la intención del conde Callegra de querer eliminar a Daniel Steiner incluso a costa de abandonar el vínculo con el país neutral Velanos. No hay alternativa. Aunque la sucursal de valentía, ubicada en el corazón del imperio, tenía como objetivo actuar con la mayor discreción posible, ahora era el momento de intervenir. Platt. Quiero que asesines a Daniel Steiner.
Al escuchar la palabra asesinato, Platt levantó lentamente la cabeza. Aunque Platt obedecía las órdenes de sus superiores, la palabra asesinato no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Especialmente si el nombre Daniel Steiner aparecía delante de la palabra asesinato. Un individuo como Daniel Steiner no caerá fácilmente en un asesinato. Si me acerco intencionalmente, sin duda sospechará. Además, junto a Daniel Steiner está... Platt dejó la frase incompleta. Estaba preocupado sobre si debía mencionar el nombre de la traidora Lucky Emilia frente a Theobald. Theobald, que entendió lo que Platt estaba tratando de decir, soltó una risa baja. Sí. La legendaria espía con nombre en clave hilo rojo ha desertado y está protegiendo a Daniel Steiner. Mientras esa mujer esté a su lado, el asesinato de Daniel Steiner será casi imposible. Por muy hábil que fuera Platt en los asesinatos, no se podía comparar con la habilidad de Lucky Emilia, conocida como la Parca Roja, que había arrebatado cientos de vidas. Era evidente que cualquier intento de asesinato sería detectado ante Lucky, quien dominaba todas las técnicas de asesinato. Sin embargo, Theobald no había ordenado el asesinato de Daniel Steiner sin saber esto. Por el contrario, si Daniel Steiner se aleja de la protección de Lucky, podremos asesinarlo fácilmente. Es cierto, pero tengo entendido que Daniel Steiner es una persona extremadamente cautelosa incluso sin la protección de Lucky Emilia. No sé si podré romper su vigilancia. Podrás. Pronto habrá un lugar donde podrás acercarte a él de manera natural, ¿no es así? ¿Un lugar donde podría acercarse naturalmente a Daniel Steiner sin Lucky a su lado? Después de pensarlo detenidamente, Platt pronto tuvo una pequeña revelación. ¿Se refiere a la coronación? Theobald asintió. Sí. Como es un lugar al que solo se puede asistir con invitación de la familia imperial, Lucky no estará allí. Además, después de la coronación, tradicionalmente se celebra un banquete. Como asistir al banquete es una muestra de respeto hacia el emperador, Daniel Steiner también asistirá. El banquete era un lugar social donde figuras políticas y empresariales, enredadas en complejos intereses, se ponían máscaras y estrechaban lazos entre sí. Por lo tanto, no era extraño que estas figuras intentaran ganarse el favor de Daniel Steiner, quien estaba emergiendo como una figura de poder en el imperio, entregándole diversos regalos. Theobald apuntaba precisamente a eso. Platt, acércate a él disfrazado como un funcionario menor de la corte imperial que desea causar buena impresión a Daniel Steiner. Si muestra interés, solo tendrás que darle un regalo. ¿Un regalo, dice? El mejor whisky con ricina. Dada su afición por el whisky, probablemente lo beberá sin siquiera sospechar que contiene veneno. Ciertamente había posibilidades. Incluso si fallaba, no era una misión particularmente peligrosa para Platt. En el peor de los casos, Daniel Steiner simplemente rechazaría el regalo. Después de escuchar todo el plan, Platt inclinó la cabeza. Cumpliré con la misión. El día de la coronación. En la catedral ubicada dentro del Palacio Imperial. Ciertamente parece ser un asunto de gran importancia nacional. Al llegar en el vehículo enviado por la familia imperial, ya había una multitud reunida frente a la catedral. Entre la multitud bulliciosa se extendía una amplia alfombra roja tan larga que no se veía el final, y a ambos lados había innumerables guardias imperiales formados en fila. Todos vestían uniformes de gala y portaban espadas ceremoniales, lo que parecía simbolizar la autoridad de la familia imperial. Mientras contemplaba el magnífico espectáculo a través de la ventana del vehículo, se abrió la puerta del asiento trasero. Hemos llegado. Puede bajar ahora. Daniel asintió y bajó del vehículo, momento en el que se acercó una persona que parecía ser un chambelán imperial. Teniente coronel Daniel Steiner. Lo estábamos esperando. Como actualmente la entrada principal de la catedral solo podía ser utilizada por Selvia, quien se convertiría en emperatriz, el chambelán guió a Daniel hacia la puerta trasera. Al entrar por la puerta trasera de la catedral, se reveló un interior en forma de cúpula decorado con vidrieras. Bajo las vidrieras que teñían la brillante luz del sol con diversos colores, se encontraban numerosos dignatarios que conversaban tranquilamente en un ambiente cortés. Algunas personas dirigieron sus miradas hacia Daniel, pero él no reaccionó. Sabía que esas miradas no eran del todo amables. Por aquí. Así que Daniel siguió caminando, guiado por el chambelán.
Después de caminar un rato, se unió a un grupo de personas vestidas con uniformes militares, que parecían ser un grupo de militares invitados por la familia imperial. Oh. Si no es nuestro héroe, Daniel Steiner. Las miradas se concentraron cuando Ernst, el jefe del Departamento del Estado Mayor de Operaciones, fue el primero en dirigirse a él. La mayoría eran generales que se daban aires de importancia. Daniel, sintiéndose incómodo, respondió en voz baja mientras observaba a su alrededor. Veo que usted también fue invitado, jefe. Por supuesto. Parece que gracias a ti, la familia imperial me ve con buenos ojos. Después de todo, tus logros también son mis logros. Ernst estaba contándole historias sobre el mundo en tono de broma, diciendo que podría ser ascendido pronto, ¿cuándo? Por favor, guarden silencio. Su Alteza la Princesa Imperial está entrando. El grito del teniente coronel Hartmann, encargado de la escolta principal de la Guardia Imperial, se extendió por todas partes. Como resultado, todos los dignatarios y figuras políticas y empresariales dentro de la catedral se pusieron de pie al unísono. En medio de una extraña tensión, las puertas de la catedral comenzaron a abrirse. A través de las puertas abiertas, apareció Sylvia, vestida con un atuendo ceremonial decorado con hilos dorados y joyas. A diferencia de lo habitual, Sylvia llevaba una capa extremadamente larga, y 6 doncellas detrás de ella, vestidas con vestidos blancos, sostenían la capa para que no tocara el suelo. Cuando Sylvia, pensando que era el momento, comenzó a caminar hacia el interior, el coro ubicado en el balcón del segundo piso de la catedral comenzó a cantar junto con la música. ¡Ah! Mientras la música sagrada resonaba, Sylvia cruzaba la catedral pisando la alfombra roja. Bertram, que observaba con satisfacción a Sylvia desde su trono, se levantó y se quitó la corona de oro que llevaba en la cabeza. Cuando el Papa recibió la corona, Bertram cedió su lugar, y Sylvia se arrodilló e inclinó la cabeza ante el anciano Papa. El Papa proclamó a Sylvia como la nueva emperatriz del imperio y le dio su bendición en representación de Dios. Luego, vertió el óleo sagrado sobre la cabeza de Sylvia y le colocó la corona de oro que simbolizaba su condición de emperatriz. Sylvia, con la corona en la cabeza, se levantó y se sentó en el trono. Aquellos que presenciaron el nacimiento de la nueva emperatriz del imperio se arrodillaron e inclinaron la cabeza al unísono. Desde los dignatarios, símbolos de autoridad, hasta los plebeyos sin posesiones, todos realizaban la misma acción sin distinción. Este era uno de los rituales que simbolizaba que el emperador del imperio era quien gobernaba sobre todas las personas. Finalmente, cuando terminó el coro, todos los reunidos en la catedral exclamaron como si lo hubieran acordado. Gloria eterna al reinado de su majestad la emperatriz. En medio de las voces que resonaban al unísono, la emperatriz Sylvia observaba fijamente un lugar. Se percibía un atisbo de calidez en esa mirada, típicamente indolente y autoritaria de alguien que ha alcanzado la cúspide del poder. En el lugar hacia donde se dirigía esa mirada estaba el héroe del imperio y teniente coronel del Estado Mayor General. Daniel Steiner. Fin del capítulo 125.